clase política, una clase dirigente, que ha tenido el poder por un tiempo determinado, que se ha acostumbrado a manejarlo de cierta manera, y ahora pensarse de una forma distinta a hacer política, en la cual movimientos sociales, sectores políticos disidentes, los históricamente excluidos, tengan voz y voto, que se movilicen, que haya un estatuto de seguridad que permita protegerlos. Va a ser complicado que lo puedan entender y asimilar. Creo que tenemos una incapacidad institucional que va a ser un reto complicado de asumir. Segundo, muy acertado, importante lo que acabas de expresar, y la pregunta es hasta dónde hay una voluntad de transformación, no solamente institucional, sino que fundamentalmente se requiere es dentro del factor humano que alimenta esa parte institucional, el entramado de las diferentes instituciones del Estado. De manera que pues ese cambio de mentalidad yo lo veo como medio remoto, y encuentro por lo menos dentro del ámbito de mis relaciones que muchos lo que esperan es que sean las FARC o los partidos políticos que puedan surgir los que se acomoden ya a los criterios y a las formas y a las prácticas tradicionales de hacer la política en el ámbito regional y nacional en términos generales. La cultura política colombiana ha estado siempre asociada fundamentalmente a la violencia y al miedo. La gente asocia política con miedo, con inseguridad y con desconfianza. Eso es indiscutible. Muchos de nuestros colegas evaden llamar las cosas por su nombre, y tú las estás llamando con claridad. Asocias efectivamente la violencia con unos determinados paradigmas mentales que se expresan en esa parte emocional del miedo, ¿verdad? Ahora lo que hay que pensar es, y decirlo con mucha claridad, y es lo que yo veo que no se está haciendo, quiénes han sido los gestores, los promotores del miedo. ¿Cuáles son los pilares, los fundamentos en realidad de ese miedo? Y ahí es donde se entra a establecer esa formación a partir de esos paradigmas de unas sociedades tradicionales fundadas en la idea del pecado, el miedo al infierno, el temor al castigo y la esperanza de una salvación o de una redención. Es completamente, pues, yo diría, muy acertado lo que estás planteando, y me sumo, y por eso he querido hacer esta pequeña, digámoslo, grabación para saludarte, felicitarte y decir, bueno, ahí es donde se requiere ir a algo que alguna vez conversamos sobre los fundamentos, por ejemplo, del odio a los comunistas, del odio a los ateos, del odio, inclusive pues el deseo de aniquilar aquellas todas expresiones que caben dentro de esos paradigmas infundados por una institución concreta que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Que allí haya voluntad de cambio, que se puedan realizar, que se deben realizar transformaciones que hacen parte, y ese es el contenido de la historia real de la humanidad de la cual hacemos parte, es otra cosa, pero llamémosla por su nombre. E invitemos en realidad a hacer esas consideraciones sobre los fundamentos ideológicos, ¿ya? Del miedo, del temor, y sobre los cuales precisamente se fundamentan entre comillas las diferentes violencias que nosotros todos las hemos vivido y las vivimos. Cualquier actor social, organizado o no, que haga parte de un partido, un movimiento, o que sea un ciudadano apático a la vida política, tienen en ambos casos es imaginario, un imaginario que vincula, repito, política, violencia y miedo. Y eso crea desconfianza. Desconfianza en el otro, que es mirado como el culpable del desorden, del caos y de la inseguridad. Y en esa medida podemos pensar que esta política mirada
y me parece muy importante lo que acabas de resaltar, es decir, de que no se trata de responsabilizar o de encontrar al culpable, ¿quién tiene la culpa? Es la historia, con todas sus complejidades, de la condición humana, que el ser humano no es una cosa como tan simplecito de que haya sido puesto o que fuimos puestos los animales humanos aquí sobre este planeta pues para lo que hemos hecho de historia. Estamos de todas maneras, yo diría, privilegiados por la capacidad de hacer este tipo de reflexiones y utilizar la capacidad intelectual que disponemos para provocar por lo menos el desatamiento de algunas energías que contribuyan a que algún día pues vivamos mejor. Con tanta desconfianza va a marcar la vida y va a ser un elemento que va a afectar mucho la negociación a nivel regional. Tercero, yo diría que nuestra incapacidad para pensarnos políticamente, nuestra capacidad de ser innovadores a la hora de pensar la acción política es muy fuerte. Tenemos prácticas políticas muy arraigadas en la historia de la región, tenemos prácticas políticas muy tradicionales. Creo que el discurso de la izquierda y de parte de la derecha es muy reiterativo. Puede ser pertinente, interesante, pero poco creativo a la hora de... Total, y esa es la expresión, poco creativos. Se quedaron en unos determinados esquemas, de un lado, digámoslo así, del catecismo del padre Astete, y de otro lado del manual de economía política de Nikitin o de las lecturas de Martha Harnecker. Es decir, falta creatividad, imaginación y sobre todo libertad del ser, de romper toda una cantidad de ataduras con esos fenómenos que, bueno, los conocemos como la enajenación y otros preferirán decir de pronto alienación. Tienen sus similitudes y de pronto sus diferencias. Interesantísimo lo que estás planteando. Impactar la comunidad. Y si la Cordada en La Habana no logra transformar la praxis política, seguiremos repitiendo prácticas que no impactan la vida social. Total. Y si llega a suceder lo más triste, que me parece a mí puede llegar a suceder, y es que las FARC, como ocurrió con el M-19 y con otros grupos, terminan simplemente siendo unas ruedas más o partes importantes dentro del engranaje de este sistema como ha sido y que nadie está planteando una transformación radical de lo que se llaman las estructuras, ya, es decir, los elementos básicos de las interacciones, de las interrelaciones humanas aquí y ahora. De manera que, pues, ¿qué más podemos hacer que agradecer esta intervención tuya y lo que ustedes están haciendo allí, querido amigo Luis Adolfo? Y recordemos que, pues, nos debemos un buen tinto. Salud.